soñar en un punto lejano de nuestra tierra, mi Paraguay. Esos ojos hermosos que solo tienen deseo de viajar para cerrar un vacío que quizás nunca pude llenar. Y cuando pienso que te perdí por causa de mi madurez, somos testigos de estos latidos que vuelven a renacer. Pero te juro, querida, que cada esquina que caminé fue con aroma impregnado de tu blanca piel rozando mi piel. Oíste ese papá ahí. Hasta conozco cada manía que tenés al descansar. Tengo esperanzas que algún día te sea fácil demostrar. En una copa de vino o en una cerveza te de extrañar. Tomar a tu lado con unas picadas ahí para acompañar. Y en noches infinitas en una estrella de descansar. Los pensamientos de un loco que cada día te vuelve a amar. Pero te juro, querida mi amiga, que cuando te despertes serán mis hombros con algún abrigo como acostumbra a ser. La guitarra de Edu Martínez de Luque. Derezaroete, ay potaite, a que sendequera pu andequere, pujarebete, aracaebe pico, ajarota, rojetu aguaro añuaguay, cada comer, y noches infinitas. ¿Qué tal, gente? Bye, chapa. Otra edición que hoy nos encuentra en la ciudad de Ñumí. Así que vamos a recibirle a nuestra amiga que va a ser nuestra guía. Y ella nos recibe a nosotros también, ¿verdad? Así que Mariela, te presentás para la gente. Hola, yo soy Mariela Sánchez y les voy a hablar un poco para que conozcan sobre Ñumí, un poco de su historia, todo lo que se pueda visitar en Ñumí y las cosas, las pocas y muchas cosas que se pueden ver de este pequeño territorio del Guairá. De entrada ya me enteré a través de unos amigos. Manuel Bachero me dice: bicho, llegá a Ñumí y preguntá por la milanesa de Curé, la más rica del país, me dice. Entonces yo le digo a Mariela: Mariela, un amigo me dice que acá en Ñumí se hace la milanesa de Curé, la más rica de todo el Paraguay. Ah, sí, ese yo hago, me dice. ¿En serio? Sí, sí, ¿cómo se llama el copetín? Mariela. Copetín Mariela, ¿verdad? Coincidentemente. Sí, yo hago, así que es chico el Paraguay. Imagínate que un amigo te comente y vos estás con la persona, ¿verdad? Sí. Y hablando de Ñumí, a mí me trae muchos recuerdos, porque mirando toda esta zona también recuerdo que yo estuve muchos años por acá. Sí. Yo entraba en el Colegio Apostólico San José y veníamos de campamento con el país Ortigosa. Sí. Que por cierto ya está viviendo acá en Ñumí. Sí, veníamos al campamento, ahora León Condú. En el León Condú. Y pasábamos veranos espectaculares acá. Y pasábamos momentos muy lindos en la ciudad de Ñumí. Así que tengo lindos recuerdos. Y me comentaste también que el padre está ya viviendo acá. Sí, él es de Ñumí. Él es de Ñumí, sí. Y así que hoy en día él está acá con nosotros. Más bien el campamento se dejó de llamar León Condú, hoy en día se llama Pablo Boga.
Sí. Es en honor a su sobrino que falleció, ¿verdad? Ahogado en esta zona. Y así que... Antes de irnos a la vieja estación del tren, acá tenemos un club que está disputando la final, ¿verdad? La Liga Guaireña. Así es, está en la final de la Liga Guaireña, que quedó con Rincón, que es una pequeña compañía también de lo que es Villarrica. Y ¿Cómo se llama el club? Y Rincón, luego, así. ¿Y Rincón. el de Ñumí? Esportivo Ñumí. Esportivo Ñumí. Sí, así que esta es la cancha del Esportivo Ñumí, sí, que está actualmente disputando esta final, ¿verdad? sí, De la Liga Guaireña. Y Rincón es el pueblo de Marilina, me dijiste, Sí, ¿verdad? sí, así Una amiga, es. la Rincón. querida Marilina, la cantante. Así mismo es. Rincón de Villarrica. Sí, Bueno, y ahora nos vamos rumbo a esa vieja estación. sí. Que Y hoy bueno, en día ya es una vivienda. Vos nos vas a contar todo lo que sabes, ¿verdad? Sí. Y esto era lo que es la estación del tren de Ñumí, ¿verdad? Que hoy en día más o menos quedó algo resto de lo que es el letrero de Ñumí, mira. Vamos Más o a la menos, esquina a pero mirar. se borró nomás ya. Ya está desapareciendo. Y ven que ahora hoy en día cruza la ruta por acá. Anteriormente estaban las vías férreas por acá. Lo que O sea, era... imagínate que esta era la vía. Sí, esta era la vía que hoy en día desapareció, ¿verdad? Se quedó algo de lo que era la ñ de Ñumí. Sí, Esta es la ñ. sí. Así es. Ñu, la parte de la M y la I que está casi entera. Sí. Vaya para doña. Por nada. ¿En serio? Llama pelo la programa. Richard Rivero. Bicho. Bicho. Profesor. Llama pelo la programa. Llama. De Gustavio. Se Gustavo, que es la tele esa que te. Esa que te y la tele, la mía hija grande, el lugar mío no es esa. Va a ver ella pues na. Ko Ana. Aga ya ko no se soy ni mo pahan. Amo ko tinta abin na unta se de pe ana. Tata pa de dia. Ani mo ehna. Mendita la neta tacua. Con él. Con él. Va ella pota sopa. Allá botas sopas asado de pollo. Con ensalada. Va ella nerera. Tesorera Catalina Aquino. Catalina Aquino. Sí, encargado de estación. Encargado de estación. Pues. Estación Cue. Cuesta de que ahora coro pinta, ¿ven? Permiso ya. Ya está la vieja estación. Sí, Ah, pende heroína. bueno. Permiso. Y esto sigue, Mariela, Sí. tal cual, ¿verdad? Mira, pues estas sillas antiguas y eso, los bancos antiguos. A muchos guaireños que conocen este lugar, incluso mucha gente de todo el país llegaron a pasar por esta estación, ¿verdad? Que anteriormente, en época en que funcionaba el ferrocarril Carlos Antonio López, ¿verdad? Ñumí era un pueblo floreciente económicamente, Sí. porque según me cuentan mis padres, mis abuelos y eso, mi abuela que falleció casi a los 100 años ya, ellos dicen que había incluso, ¿verdad?, locales grandes en donde se vendían telas. Mira, si pueden enfocar hacia allá en esa casa antigua, ¿verdad?, funcionaba también lo que era el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? La Imagínate. primera, la que tiene puerta granate. Sí, la Puerta Granate. Esa es una construcción antiquísima. Y allá también funcionaba una algodonera que hoy en día, hace más de 30 años ya, que es la escuela de la comunidad. Sí. Y ustedes también, así como en todas las ciudades del departamento del Guairá, tienen una vista maravillosa. El Ibituruzú. Sí, el Ibituruzú. Impresionante la vista que nos regala. Y por eso es que acá cerquita, Ñumí tiene una pequeña compañía que se llama Cerro Corá. ¿Por qué Cerro Corá? Porque cuando vos te adentras a esa pequeña comunidad, ¿verdad?, vos te fijas que el cerro rodea lo que es esa pequeña comunidad, y por eso es que le pusieron Cerro Corá como nombre. ¿Y qué más te contaron, Mariela, de esta estación? ¿Qué más se sabe?
Y según mi abuelo me contaba que las cosas eran mucho más distintas, ¿verdad? Hoy en día, si bien Ñumí progresó en muchas cosas, en aquel entonces sí había más progreso, según él, ¿verdad? Y todo, o sea, nos unía más con muchas comunidades como San Salvador. Uno puede acá ir a salir en San Salvador, Borja y Turbe por este camino que conduce también... Acá derechito. Derechito, sí. Y nos habían dicho también que San Salvador era el más grande, ¿verdad? Sí, la estación. Era la base de todo. Por eso es que hoy en día en San Salvador se encuentran todavía muchos trenes viejos que se quedaron ahí, ¿verdad? Ñumí, por ejemplo, no conservó nada de eso, no quedó ningún vagón, nada, y luego. Sí. Quedó, lo que quedó fue esta vieja estación. Sí, lo que sí, esto sí se mantiene muy bien, digo yo, porque lo que son otras estaciones de tren, algunos ya están muy a la deriva. Y la otra estación que había allá, también había otro donde está, puede ver, ¿verdad? En la plantación de eucalipto había otro, no hace mucho que cayó todo. Sí. Era de madera también. De madera también. Un poquitito más hacia allá. Esto es original, la voy a cerrar acá. Todo se mantiene original, ves el techo, la construcción en sí. Incluso, te fijas en el cercado, esa barandilla, ese es de hace tiempo y tiempo, así lo estaba la estación de acá. Esto, si no me equivoco, una escalera, Mariela. Y debe ser. Este. Sí. Pesado. Sí. Una escalera, o sea. Voy a poner. Y algunos hierros se quedaron de... Una escalera antigua. Sí. Vamos a poner otra ahí para que no le moleste a la gente. Y acá también se puede ver lo que era el mercadillo de Ñumí. Allá funcionaba, hoy en día es el museo allá. Esa es la construcción más antigua, el otro es más nuevo. Sí. Pero el otro es... ¿cómo era que le decían? Mercado Icue. Así, nosotros de criaturas veníamos a jugar ahí, en ese lugar. Érase en aquel entonces. Érase. Bueno, esta escalera, por ejemplo, Mariela, yo creo que ustedes pueden guardar ahí en la estación, en algún lado. Sí. Para que no se quede acá la intemperie, ¿verdad? Para que se pueda conservar, porque estamos hablando de una escalera de la época. Antigua, histórica. Sí. Para guardar ahí, restaurar o por lo menos ponerle un poco de aceite de lino para recuperar la madera. Y la madera tipo lampino ya es porque es antiquísimo. Sí. Así que hay mucho por conocer todavía. Vos nos vas a acompañar, Mariela, ¿verdad? Vamos a... Sí, sin problema. Vamos a ir mostrándoles todo lo que conserva y todo lo que tiene esta hermosa ciudad de Ñumí. Así que espero nos acompañen en el programa el día de hoy. Deresarowete, aipotaite, a que sendequera pu andequere, pujarevete, aracaeve pico, ajarota, rojetu aguaro añuawai, cada coger. Y en noches infinitas en una estrella han de descansar los pensamientos de un loco que cada día él te vuelve a amar. Pero te juro, querida mi amiga, que cuando te despertes serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba a ser. Serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba a ser. Serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba a ser.
Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Selva, noche, luna, pena en el hierba. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre lenzo. ¿Dónde nos vamos, Mariela? Nos vamos en el arroyo Itamorotí, el que es más conocido en todo lo que es el distrito de Ñumí. Nos vamos yendo. Lástima que por la lluvia no se pueda captar bien todo lo que es el paisaje en sí de lo que es los cerros. Pero ahí vamos. Vamos a llegar al arroyo. Sí. Ya esa pula de bicho y Pati ahí. Ay, ¿quién será Pati? ¿Quién será bicho? Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Bueno, acá es la entrada. Vamos a mostrar la entrada, pero con esta lluvia no podemos grabar. Ahí se ve. Esta es la entrada para ir al arroyo. ¿Verdad, Mariela? Sí. ¿Cómo se llama el arroyo? Itamorotí, así es conocido el lugar. Hermoso lugar, un arroyo que desemboca del cerro Uturuzú. Muy lindo, es lastimosamente que por la lluvia no pudimos entrar, ¿verdad? Con esta lluvia no vamos a poder llegar, ¿verdad? Sí. Pero como solemos decir nosotros que el viaje no es solamente en el lugar, el viaje también ocurre mucho acá dentro de la camioneta. Así que vamos a ir hablando un poco de lo que es la belleza natural que tiene Ñumí. Sí. Y el atractivo que tiene para ofrecer a todos los turistas, ¿verdad? Claro. La gente. Sí. Esta zona, por ejemplo, estamos en la zona de Cerro Corá, ¿verdad? Me Sí, dijiste. Cerro Corá. Como le había mencionado, ¿verdad? El lugar es conocido por Cerro Corá, por lo que, eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Por la lluvia no se pudo captar, ¿verdad? El lugar se llama Cerro Corá porque es rodeado por el Cerro Uturuzú. Y hay muchas cosas para ver por acá, pero estamos limitados por el tema del clima, ¿verdad? Que llueve mucho y no se puede observar así. Pero igual le contamos a la gente, ¿verdad? Sí. La lluvia, por un lado, evitó que podamos mostrar, pero por otro lado nos da una especie de reunión carapé acá, en la camioneta. Hablamos un poco de lo que es la comida. Vamos a mostrar también lo que es el puré shirurú. ¿Es así, Mariela? Sí, el puré shirurú, que también... Yo, por ejemplo, me voy en muchos lugares del país, ¿verdad? Y me preguntan de dónde son. De Ñumí. Ah, sí, Ñumí. Siempre me voy a comer el puré shirurú y el chorizo casero. Es muy reconocido. Hay en muchas zonas del país que son conocidas por tener su chorizo casero, ¿verdad? Está Sí. San Juan Bautista, está Casa Paz, La Colonia Independencia. Colonia también. Independencia, Ñumí, Garay, probamos también ya el chorizo de Garay, muy rico. Sí. ¿Y qué le hace diferente al chorizo de Ñumí comparando con los otros, verdad? ¿Qué tiene, Mariela, vos que probaste ya todos los otros? Sí, yo probando y sin desmeritar, ¿verdad? Los otros chorizos caseros, ¿verdad? Que de los que muchos hablan, ¿verdad? El chorizo sanjuanino no tenía el sabor acentuado que yo le llamo, ¿verdad? A lo que es el chorizo de Ñumí, que ¿sabes qué es lo que le acentúa, bicho?
¿Qué? Que le echen mucho limón, que le da un saborcito a la carne de cerdo, ¿verdad? Que para mí el chorizo ñumiense es único, por lo que te digo, ya probé lo que es el chorizo de la Colonia, de San Juan, de Cazapá, ¿verdad? Y el chorizo ñumí es único por el sabor que tiene, ¿verdad? El limón, mucho limón. Así que vamos a estar probando. Vamos a probar ese, Mariela, ¿verdad? Sí, claro que sí, vamos a ir a probar. Vamos a probar y ahí le voy a reconfirmar si es cierto, el tema del limón. Nada mejor que probar. Sí, hay que degustar. Y el puré suriri también, muchas veces vos te vas. Yo, por ejemplo, en Asunción me fui en un local allá cerquita del hospital militar. Sí. Y ofrecieron, ¿verdad? Puré suriri. Yo pensé que iba a ser igual que el de Ñumí, probé. No tenía medio limón, solamente era el sabor de la carne de cerdo y nada más. ¿Y cómo hacen el puré shiriri? ¿Hacen en trocitos, tipo Sí. milanesa? No, ellos cortan, generalmente utilizan lo que es la costillita de cerdo, Sí. costeleta de cerdo Ah, y lo que es parte del vacío de cerdo. Porque son los únicos que contienen más sabores, porque generalmente pues para el asado se utilizan las carnes que tienen huesitos, que es lo que le da sabor. sí. Y en Ñumí se utiliza más, como te dije, para la costillita y eso, y mucho limón. Sí. Estamos saliendo nuevamente hacia la zona céntrica de la ciudad de Ñumí. Y vamos a ir a hablar con una persona que tiene mucho camino disfrutado ya. No, para no decirle viejo, ¿verdad? Porque viejos Sí. son los trapos. Claro. ¿Cuántos años tiene este señor al que le vamos a visitar? Exactamente no sé, pero allá por los 90 y tantos. tiene Más el de señor. 90 ya tiene. Sí, más de 90. Es un señor que sigue andando en bicicleta, según es el hijo de lo que es el fundador de Ñumí, se llama Vicente Ayala y ya tiene una descendencia bastante amplia. Hablando de la fundación de Ñumí, ¿quién fue el fundador? Y el fundador, uno de los fundadores, según ¿verdad? A mí me contaron, Sí. hay 3 fundadores. Sí. Pero uno de ellos es el papá de este señor, que no sé realmente cómo se llama. O sea, la familia Ayala. Sí, la familia Ayala. ¿En qué año más o menos? Y Ñumí pues, anteriormente era conocido como Kilómetro 15. Sí. Pero como Antes de ser Ñumí. antes de ser Ñumí, mi abuela y eso anteriormente que vivía acá en esta compañía, mi abuela era de Cerro Corá, y decían, ya hasta Kilómetro 15. Y después se fundó como Ñumí hace unos, yo digo que más de 60 años atrás. Y Ah. Ñumí significa Campito. campito, campo chico. Sí, Perú, acá en Ñu Perú. Bajito, como era Ñumí es bajo porque está al pie del cerro. Por eso es Y que... ahí viene el nombre. Sí, Ñumí. sí. Tenemos que esperar que pase. Nosotros pues estamos en su zona. Allá nosotros tenemos tráfico. Y acá tenemos ¿Cómo se le- un futuro curechiriri Un futuro puré shiriri y chorizo casero. también. Ahí ya salió. Así es. Bueno. Acá se le da buena utilidad a ese animal. Y es conocido Ñumí por eso, ¿verdad? Así que nosotros vamos a degustar el curechiriri. Bueno, entonces nos vamos a la casa del señor Ayala. Que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que formarán los hombres de corazón.
fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente en Aymollo, Yaiba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. prender el fuego y la paz. Bueno, llegamos a la casa de don Vicente Ayala, acá en la ciudad de Ñumí. Vamos a pasar. Adelante, Mariel. El famoso don Vicente. Ese es don Vicente. Vale. ¿Cómo andamos, Che? Bien, ¿no? Tranquilo, pa. Tranquilo. Estamos visitando acá. Ah, sí. ¿Qué tal con la música paraguaya? ¿Eh? Sí, música para ver. Bye. ¿Se escucha? Bueno, Vicente, queremos hablar un poco contigo, Bueno, conocer más de lo que haces. Nos dijeron... ¿Sabes qué nos dijeron, don Vicente? Que vos sos mamita y acá de Ñumí. sí. Mira ahí. ¿Eh? Ah, claro. Bueno, y justamente apenas se abuelo lo Mo. Ya sé. Vamos por lo. Vamos por. Permiso, oficial. Opera pecho y feliz cora. Cora de más el rollo. De abuelo Corá. Sí. Al abuelo lo pecho. ¿Cuál es de abuelo Oroga? Sí, sí, abuelo lo. ¿Hamburg año de Ereco? No sé, 1924. 19 de julio. 19 de julio de 1924. 24. Hay copona. Gracias. Sí. Zapatero, weón. Sí, zapatero. ¿Hamburg año ella por la zapato? Sí, 1938 que año con Caña Piro. Villarrica. Villarrica. Oye, pues hablan Villarrica de... años, me la estudiar. Era practicar la zapatería. De practicar la zapatería, año 1938. 38. A 40 veces acá, pero bueno. Fresco Paraguay, 1940. Hamburg año Fresco Paraguay. 2 años. Sí. 1942 aproximadamente. Fresco Paraguay. Sí. Papel. Así es yo a ver. Yo llegué a ver. Jaime Papo, a ver, de zapatero. Sí, a por lado que es primo roga. Como ese La Plata, profesional de Allá, ya no tenéis zapato. ¿Eres copio todavía? ¿Eres copio algún zapato? Se ha por acá. De ella por acá. Ven, bye. ¿Ya examina? Impresionante. Estuvo 2 años en Asunción y después ya vino. Se fue para estudiar allá, tema de zapatería. Sí. Y él es zapatero de familia. A mucho tiempo, a mucha gente le dio trabajo a la gente de acá porque tenían fábrica de zapatos. Su hijo hace zapatos ortopédicos. Ah, para hoy. No sé si hasta hoy. De ella por Cuecoa. Sí, se ha por ¿Te das a mí? ¿Cómo monta?
Sandalias se la mandé. Sandalia la de donde vea. Sí, sandalias se la. Pues, la mandé y 94 años. La bicicleta para los pueblos de Zimbabue. La bici es el que la lleva. Ah, la sandalia. De creación. Hay juguea. Juan de creación y nada. No la yala. Sí, ya puedo hacerlo. Ahí sí. Hoy qué. Habría practicar. A mano. Yo a mano. La por máquina, la por Claro, le estoy anterior, le estoy clavo, esa con la compostura o la clavo. Amba, esa ya puedo. Clavo. Copete ahí. Todo quedado. Muchas gracias, Ana, ya la vamos a recibir. Igualmente se me hizo muchas gracias a Tereí, que Borussia Salud. ¿En serio? Sí. Lástima que no le pudimos ver andando en su bicicleta, ¿verdad? Porque por la lluvia. Por la no se dio, lluvia. ¿verdad? Verle. Está lloviendo, ahora no vamos luego a pedirle porque es peligroso. No, en Catú. ¿Eh? ¿Catú? No. Ya justo me voy. Muy, ya la anda, dice, ya la bicicleta. O ya se la de bicicleta ahí, don Vicente. Vamos a ver ese fantasma. No, queremos que sabe. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Y guapísimo, ¿cuánto es? Muchísimas gracias. Las 5, no sé, ya jamás me tocó comentar. 5 de la mañana. Sí. Este es un obsequio del señor, que es un Ah. producto de ellos. Mira, pues. Espectacular, ¿no? Muchas gracias. Bueno, voy a traer mi bicicleta. Sí. ¿Está bien? Vean de bicicleta. Ah, vende. Vete ahí, bueno. Ya está. ¿Cómo vale? Sin alfabeto, ¿entienden? No sé, no ni... Y que tú ya ponte ahí vueltita de bicicleta, Ari. ¿Y que tú? Hay purutas de bici. Ah, bueno. Dame una vuelta. Una vueltita acá. Y es como su asiento sea. Da una vuelta acá. Uy, tristeza. ¿Vos sabés que de uy? Feng Wang, la marca. Muchas gracias, Mariana.
Muchas felicidades. Gracias. Ojalá yo llegue también a tu misma edad con esa energía y con esa fuerza. De mi Tainti. 93 años. De mi Tainti. Entre el fuego y la pasión. Hacé lo que más te gusta, pero ahora hacelo en grande. Podés capturar ese momento perfecto, terminar la presentación justo antes de entrar a clases o crear tus propios mensajes animados. Ya está en Paraguay el Samsung Galaxy Note 8. Escribí con el S Pen, compartí cada momento con la dual cámara y disfrutá más con la pantalla infinita. Encontrá el tuyo en las mejores tiendas del país y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 8. Hacelo en grande. Mi Paraguay, un solo canto. Miré tus lindos ojos, parecían sonreír. Te dije palabras bellas, sentí que te haría feliz. Caminemos juntos por la vida para vivir con alegría. Si quieres mi amor sincero, te entregaré mi corazón. No te olvides de mí, porque te quiero. Sin ti no podré vivir jamás. Cuanto más pasa el tiempo, me gusta tu mirar. Tus lindos ojos, las palabras bellas, la luna llena, hacen que este amor dure la vida entera. De mí, porque te quiero. Sin ti no podré vivir jamás. Cuanto más pasa el tiempo, me gusta tu mirar. Tus lindos ojos. Los packs de internet de Claro te dan más internet al mejor precio. Pa' que veranees, pa' que te diviertas, pa' que estés a full. Pack 7 días, 2 GB más WhatsApp gratis para navegar durante toda la semana por solo 15.000 guaraníes. Marcá el asterisco 989 numeral y conseguilo ahora. Si tenés Claro, tenés internet al mejor precio. Claro, es simple. Hola. ¿Qué tal? Va bella poina. ¿Te mojaste, bro? Peco repareína. Sí, me mojé todito. Estamos en la ciudad de Ñumí y ahora estamos en su iglesia, una iglesia muy linda. Vamos a hablar con Anthony, creo que está Anthony, está Mariela también. Y los jóvenes de a poquito están adueñándose de su ciudad, de verdad, algo que me gusta mucho. Cuando ellos toman la posta, ¿verdad? Toman la posta turística, la posta artística, la posta histórica. Y como verán, una iglesia en un predio bastante grande. Que extrañamente tiene unos patos adelante que no sabemos de quiénes son estos patos, ¿verdad? Ahí está. Siempre hay gato, perro frente a la iglesia, ¿verdad? Pero son unos patos. Vamos a conversar con ellos. Quiero preguntarle
¿Qué hacen frente a la iglesia? Esperen a uno que se quede a hablarme. Ah, se pusieron todos de acuerdo, no me van a hablar. Se pusieron todos de acuerdo. Quiero hablar con uno de ustedes, por favor. Ah, no. Está bien. Quería saber qué hacen ustedes frente a la iglesia. Ah, no. Me van a dar la espalda, me van a dar la espalda. Ah, muy bien. No va a hablar ninguno. Muchachos, por favor. Así no se puede. O sea que no me van a hablar ellos. Ahí hay un chanchito. Ese sí que ya corre. Señor chancho, queremos. Yamila, organizame nada el tema. No se queda nadie. Sí. Nadira. ¿Por qué no los patos y los chanchitos no se quedan a hablar? Y no se puede. Acá está. La imponente iglesia de Ñumí. ¿Cuántos metros va a tener esto ya? Bastante alto. Estamos de vuelta. De vuelta. Upa. Bueno, gracias Anthony y Mariela por recibirnos nuevamente en su ciudad y en otro lugar, ¿verdad? Que es la iglesia. Sí. Así Quiero escuchar un poco qué historia hay de la iglesia, la altura del frente de la iglesia, bastante alta es la iglesia. Sí, y por el torre uno puede observar todo lo que es la comunidad de Ñumí. Y ¿Hay posibilidad de subir a la torre? sí, hay posibilidad para subir y de ahí se puede observar todito. Es nuestro mirador. La torre más alta de la zona. ¿Sí? Vamos a subir primero, vamos a mirar primero. Por lo que me doy cuenta, esto se pintó no hace mucho. En la semana no se terminó. Esta semana se terminó. El jueves se terminó. Exactamente. O sea, se terminó hace días nada más. Porque allá veo los... Sí, el retablo, por ejemplo, hizo uno de los que le ayudaron a Coqui Ruiz. A Coqui Ruiz. Sí, sí. ¿Un ñumiense hizo? No. Uno de los ayudantes de él. Uno de los ayudantes de Coqui Ruiz hizo Sí. este retablo. Sí, sí. ¿El retablo es nuevo también? No. El retablo ya está hace rato. Se hizo al año siguiente de la Avenida del Papa. Al año siguiente. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en Lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin, es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral. Ese trabajo de retablo que había hecho Coqui Ruiz fue impresionante. Ve, acá tenemos exactamente el mismo, ¿verdad? El mismo trabajo, el mismo diseño. El paraguayo cuando se propone Se vuelve artista, se vuelve... es un gran artista. Sí, así es. ¿Y qué me pueden contar ustedes de lo que es la iglesia, lo que es la comunidad, los jóvenes? Él está más adentrado en eso.
Esta es una de las primeras iglesias, sí, tiene más de, según cuentan, más de, no sé, 100 años. Mi tía fue una de las que cuidaba la iglesia. Ahora está su hija, que también es mi prima, así que acá vive cerca nomás ella. Sí, Yo estoy en el coro desde los 9 años. de los 9 años. Sí, sí. ¿Y la música empieza contigo antes de los 9 años o empieza más o menos con la iglesia? Antes de los 9 años, yo empecé a los 6 años. 6 años ya empezaste con Pero siempre así música, me empecé con música así religiosa. A los 9 años ya vine con mis tíos. Y hoy en día estoy en el coro de la yo iglesia. como te iba a decir, encargado del coro. O sea, los que vienen a la misa acá en Ñumí le van a ver Sí o sí. a Anthony. Sí o sí. Le van. Todos los sábados y domingos. ¿A qué hora, Anthony? Y los sábados a las 7. La misa a las 7. ¿De la tarde? Sí, de la tarde. Y los domingos a las 8 de la mañana con el padre José María Pérez. Te mismo. despertás temprano ya entonces el domingo. Y sí, después de trabajar venimos acá. Ahora, hay un tema importante, ¿verdad? Anthony vive enfrente. ¿Verdad? Pero no hay excusa, ¿verdad? no hay excusa, ¿verdad? Si se queda dormido Anthony, se cruza nomás la calle ahí y ya se le despierta para que venga, ¿verdad? Pero Pero a veces estoy en el país, me llama, te espero para la misa y yo. claro, pues, hay que contar también que Anthony está en un grupo de Villarrica, ¿verdad? En un grupo que me recuerda de vuelta el nombre. Oasis. El grupo Oasis de Villarrica, ¿verdad? Ellos tienen trabajo, capaz hay día que viene y duerme 1 o 2 horas y ya tiene que estar en la iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Así que es un esfuerzo que seguro Dios sabrá recompensarte. Así mismo. Y ahora vamos a subirnos Ahora la torre. a esta torre que es bastante alta. Sí. Ustedes ya pueden ir subiéndose y después les alcanza porque ustedes Yo no puedo guiar. llevan todos los equipos, así que pueden encabezar. Que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Poder tornar a la niñez que en Asunción feliz dejé. Mi vida fue siempre rodar, igual que aquel trompo al azar. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarito